Hoy Pipe y yo les vamos a contar un poco sobre lo que hacemos, también sobre la importancia de crear identidad de marca y sobre crear buena identidad y cómo eso tiene que ser también coherente con las personas que están detrás de esa idea de negocio, no solamente proyectar algo a nivel de branding o de comunicación de identidad verbal o gráfica, sino también vivirlo, sentirlo, y digamos que ahí es donde se logra una coherencia muy fuerte entre lo que somos y entre lo que comunicamos. Entonces, en la primera parte voy a estar yo, después va a estar Pipe también hablando un tema de naming, eh, él es el especialista en ese tema, pues en toda la parte de identidad verbal en el equipo. Y ahí por ahí nos vamos tirando la bola a Pipe también cuando quieras complementarme en algo, mete la cucharada. Y también cuando alguno de ustedes tenga alguna pregunta o quiera exponer alguno de los casos en los que ustedes vienen trabajando, que Eli nos contó también un poco, adelante. La idea también es hoy poderles dar nuestra perspectiva de sus proyectos o de dudas que tengan al respecto. Entonces la idea es que sea súper fresco y relajado, entonces siéntanse libres de interrumpirnos y preguntarnos cualquier cosa. Sebas, Sí, yo quería, pues no, quería saludarlos a todos y pues agradecerle a Wilfran y a Eli por el espacio. Pues Sebas, digamos que yo ya dio la introducción y otra cosa importante es que lo que les vamos a decir acá es, digamos, como el estilo que le hemos dado nosotros a la creación de marcas. No, no es pues una verdad absoluta, pues digamos que es lo que nos ha funcionado en esta trayectoria y que les pueda a ustedes también funcionar a la hora de abordar los proyectos. Entonces esperamos que se cuestionen mucho y que también nos pregunten bastante para que abramos acá una mesa bien chévere de debate y que puedan aprender de estos 10 años que hemos trabajado. exacto. Sí, eso que dice Pipe es clave. Nosotros en Hobby no creemos en verdades absolutas. Digamos que incluso uno mismo va reformando sus verdades, entre comillas, o las cosas en las que cree a medida que va teniendo también más conocimiento y experiencia. Entonces acá simplemente es conocimiento compartido, pero no es el único camino que se puede recorrer para crear identidad de marca. Bueno, entonces voy a minimizar acá un poco esto. Este es el equipo del que les hablaba. Somos 5 diseñadores gráficos, los 5 somos de la Bolivariana. Como les decía, todos somos muy distintos, pero compartimos filosofías y perspectivas de vida, y eso hace también que la empresa sea coherente de puertas hacia afuera. Eso es un punto muy importante del branding y de la identidad, y es lo que les decía, de que el equipo que esté al interior de la empresa, de la compañía, de la marca, realmente defienda los ideales de la marca. Ahí es donde se logra un match perfecto y donde realmente crear contenido, crear ideas, crear productos, soluciones, va a fluir y se va a disfrutar ese proceso, precisamente porque es algo que todos los que están adentro sienten y vibran con el tema. Entonces algo así pasó en Hobby. Pasamos muy bueno, digamos, haciendo lo que hacemos, y en parte por eso también es el nombre de nuestro estudio, que también hace parte de la identidad verbal, pues, que construimos. Entonces, acá, pues, como les decíamos al principio, llevamos 10 años coleccionando buenas historias. De hecho, ese es nuestro gran hobby, coleccionar historias. Eh, Todas estas marcas que ven aquí son marcas por las que han pasado por hobby. Todas han pasado por procesos de diseño desde cero, o rediseño de marca, o gestión de marca. La gran mayoría son nombres también creados en hobby. Y miren que cada una tiene una personalidad muy distintiva. Obviamente desde lo técnico tienen un estilo que es el que le impregna también hobby, desde cómo nos gusta a nosotros diseñar marcas, pero cada uno tiene su personalidad y su ADN precisamente para conectarse y empatizar, pues, con el grupo de influencia o con el segmento al que está dirigida cada una de esas marcas. Entonces hay marcas de todo, hemos diseñado desde panaderías hasta cementerios, hemos pasado por un montón de segmentos del mercado, y eso también hace que el trabajo de diseño sea muy chévere, porque uno termina aprendiendo un poco de todo. Entonces, mañana nos toca aprender de odontología, pasado mañana de panadería, luego sobre construcción, después sobre pijamas, yo qué sé, de movilidad eléctrica. Nos toca brincar de tema en tema y de segmento en segmento. Entonces también va viendo uno qué está pasando en el mundo y qué ideas se van gestando. Y la verdad, siempre hay muchas personas creando cosas nuevas. O sea, digamos que también es la invitación a que todo ese proceso que ustedes han vivido, y que están desarrollando actualmente, si creen bastante en él y creen que tienen talento para desarrollarlo,
métanle la ficha y háganlo con ganas y digamos todo bien hecho para que lleguen a buen puerto y para que puedan alcanzar también un reconocimiento del mercado y sobre todo una satisfacción personal pues, a través de lo que hacen. Entonces, lo más importante es que queremos llevarles a ustedes la importancia de creer en el diseño como un aliado en una idea de negocio. Digamos que eso con los años ha venido cambiando, se ha ido fortaleciendo. Antes el diseño era un apéndice por allá chiquitico de las empresas y digamos que era algo sin mucha importancia, pero en un mundo inundado de marcas en el que también estamos expuestos a un montón de mensajes, la forma en que nosotros nos comunicamos dentro de todo ese océano pues, de mensajes y de identidades, seguramente hará la diferencia. Y tiene que ver mucho con cómo una persona también se diferencia dentro de un grupo social. Más o menos ese mismo ejercicio es el que logra una marca dentro de un mercado, siendo muy auténtico, incluso dejando de preocuparse mucho por qué hace la competencia y guiándose más bien por la convicción que hay detrás de su propuesta de valor y su sueño. Y el diseño es una herramienta excelente a todo nivel, no solamente el diseño gráfico, sino en todas las esferas del diseño, la mentalidad del diseño, que incluso hay metodologías como el design thinking que se han ido imponiendo bastante. El diseño como disciplina es muy bueno para uno replantearse y para uno reformularse constantemente cómo está haciendo las cosas y moldear las cosas a su imagen y semejanza, sabiendo que eso puede empatizar pues como con otras personas. Nosotros en Hobby desarrollamos los proyectos de marca básicamente en 3 fases que son de las que les vamos a hablar hoy. La primera fase es un taller de inmersión que es donde conocemos, indagamos y nos empapamos del proyecto de negocio. Entonces ahí es donde si diseñamos un cementerio, analizamos cómo funciona, de qué se trata, quiénes lo consumen, quiénes lo visitan, qué particularidades tiene ese cementerio que no tenga otros cementerios. Ahí es donde conocemos todos los detalles y donde co-creamos también con los clientes de nosotros, que en este caso también les vamos a mostrar a ustedes tips de cómo hacer un buen taller de inmersión o cómo prepararse para un taller de inmersión y qué elementos deberían tener en cuenta. En la segunda fase nosotros siempre desarrollamos sesiones creativas, exploración, ahí es donde nos juntamos el equipo de los 5 diseñadores y los 5 le trabajamos en periodos distintos y por fases distintas a todos los proyectos de Hobby. Entonces digamos que todas las marcas que salen en Hobby tienen un poco del ADN de cada uno de los miembros del equipo, porque cada uno aporta como su perspectiva y ahí es donde nos dedicamos a explorar, a proponer y a crear, que también les vamos a mostrar buenas prácticas en ese sentido, algunos casos de éxito también para que lo traigamos a la realidad y también algunos tips para que tengan en cuenta a la hora de ustedes crear identidad de marca o a la hora de desarrollarlo con alguien experto, pero que ustedes puedan tener criterio y argumentos no solamente para juzgar lo que les proponen, sino también para ustedes ser parte de esa proposición y ustedes también elaborar pues como elementos de valor. Y finalmente está la fase 3, que es cuando ya entregamos las marcas, cuando sabemos que las marcas dejan nuestro estudio, porque no somos agencia de publicidad, digamos, en la que las marcas quedan eternamente, sino que constantemente estamos renovando nuestro portafolio de clientes. Y es muy importante que salgan de Hobby con una guía de cómo deben implementar esa marca y cómo deben transmitir el ADN de marca a proveedores, aliados, empleados, todos los stakeholders que estén alrededor, digamos, de ese negocio y que deban entender y empaparse también del ADN pues, de la marca, desde su esencia hasta su representación verbal y gráfica. Entonces vamos a navegar por cada una de esas fases. Arrancando por la primera, digamos que esta frase es muy certera en nuestra opinión. Digamos que cuando decimos que nadie compra una marca solo por el logo, sino por lo que esa marca defiende, es cuando realmente se crea una fidelidad y una empatía con lo que la marca comunica. Digamos que en temas de diseño gráfico y diseño de marcas, sí hay unos elementos técnicos que hay que tener en cuenta a la hora de crear una buena marca que cumpla con la capacidad de reproducirse en diversos formatos, que sea legible, que sea compacta, que se pueda imprimir o reproducir de muchas formas, un montón de elementos, pues digamos que se distingan el segmento, un montón de elementos que desde lo técnico son fundamentales, pero un excelente logo con una estrategia muy desdibujada o mal planteada detrás, solamente se queda en un buen logo y no se construye una buena marca. Que digamos que el logo solamente es como
esa punta del iceberg que se alcanza a ver de una marca, pero el branding realmente es todo lo que sucede detrás de ese logo, desde cómo me responde la persona que me atiende, hasta cómo me siento usando un producto, cómo me llega, todo ese tipo de emociones y sensaciones que despertamos en las personas son las que finalmente le terminamos otorgando un logotipo. Entonces, por eso muchas veces cuando ya hay marcas posicionadas, al ver un logotipo uno empieza a decir o a sentir o a percibir un montón de atributos, valores, un montón de sensaciones, pero es también por la experiencia vivida, digamos, que pasa para bien o para mal. Entonces eso como un detalle importante. En ese taller de inmersión, que es el de la fase 1, como les contaba, estos son los 6 puntos por los que nosotros navegamos. Nosotros acá, no sé si ustedes también en el proceso han visto metodologías como el Canvas o como el Golden Circle, que son algunas metodologías para modelación de negocio. Nosotros fusionamos parte de esos dos formatos y lo que hicimos fue crear una sesión de mediodía en el que invitamos pues, a los clientes a un desayuno y ahí empezamos a hablar sobre ese proyecto de vida. Y digamos que aunque tiene cierto orden, dejamos que simplemente hablen, que se expresen, que se manifiesten y empezamos a llevarlos y a preguntar un montón de detalles que nos van entregando a nosotros información relevante sobre no solo qué va a hacer esa empresa, sino esa persona que está detrás de esa empresa, cómo lo defiende, cómo se expresa a la hora de hablar de esa empresa, qué atributos tiene también esa persona, que finalmente va a ser o el comercial de esa compañía, o va a ser el gerente, o va a ser alguien importante dentro de la compañía, y finalmente ahí es donde las personas y las marcas empiezan como a unirse en esa delgada línea. Entonces ahí hablamos sobre el producto o el servicio, sobre la propuesta de valor, sobre cómo lo vamos a hacer. En esa parte nos gusta mucho, más que ir a esa propuesta de valor que están los libros en la que dicen que uno tiene que hacer algo, pues casi que no se ha inventado. Nosotros lo que procuramos ahí es ver el estilo de cada marca y de cada líder detrás de la marca. Entonces empezamos a ver dentro de esa experiencia qué elementos suceden, qué momentos suceden, qué puntos de contacto logran que hagan la diferencia, que incluso ahorita con un caso de ejemplo vamos a ver, es un poquitico más aterrizado. Después hablamos de ese propósito, que muchachos es súper importante esto de tener un propósito y ahora digamos con todo esto que está pasando, con la nueva realidad de la que tanto se habla, que ya se volvió un cliché, pero que finalmente es algo que va a suceder, hacer las cosas con un propósito, con una razón, bien sea porque tenemos un talento, porque sabemos que podemos rodearnos de gente muy talentosa para llevar a cabo algo que va a ser beneficioso para ese consumidor. Y para nosotros mismos, digamos que entender esa cadena de valor que se gesta cuando uno funda una compañía, un proyecto, es súper relevante y eso va muy ligado al propósito. Y muchas veces los consumidores terminan consumiendo una marca más por el propósito y por lo que apoya que por el objeto, por el producto, por el servicio que vende. Digamos que se amarran todos esos elementos. Luego hablamos de quién cree en ello, hablamos de ese consumidor, de los aliados, de quienes están alrededor, también de los empleados, de cómo se personifican ellos y cómo ahí empezamos a lograr mapas de empatía con la marca. Luego hablamos de cómo tocamos el corazón de esas personas, ahí establecemos canales y puntos de contacto que también es muy importante que ustedes los desarrollen, que esos puntos de contacto se conectan mucho con la propuesta de valor. Entonces, cuando yo recibo un pedido, ¿qué pasa? Después de recibir ese pedido, ¿cuánto tiempo se demora en llegar? Cuando llega, ¿cómo llega? Después de que llega, ¿sucede algo o no sucede algo? En cada uno de esos puntos de contacto se puede hacer la diferencia y en esa pequeña diferencia, que puede ser tan simple como una tarjeta que diga algo en un empaque, o una gran experiencia, pues también cuando uno consume un producto, eso puede hacer la diferencia y eso ya nos va a diferenciar de la competencia, así las cualidades del producto sean distintas. Y finalmente también hablamos de quién más está en la misma onda nuestra. Ahí nos gusta mucho referenciarnos, ver también a la competencia, aunque nos gusta mucho referenciarnos de negocios o marcas que, digamos, compartan filosofía independientemente del producto o del servicio que vendan. Entonces ahí es donde surgen analogías, que más adelante también vamos a ver el tema de analogías, que es muy chévere porque entonces uno creando una Hola, marca de amiga. cervezas se puede enfocar de pronto en un Estoy en taller. una cosa de emprendimiento. Uy, perdón. Tranquila.
Uno diseñando, por ejemplo, una marca de cervezas puede referenciarse de un taller de bicicletas y de pronto en ese taller de bicicletas encontrar algo de esa esencia de un taller de bicicletas que cae perfecto en el estilo de vida que yo quiero comunicar en una cerveza. Entonces terminamos diseñando una marca de cervezas cero, cero referenciada por otras cervezas, sino por un estilo de vida que vimos en otro segmento. Entonces el Incluso taller de muchas veces, inversión, incluso muchas veces ¿cómo? muchas veces en esa inmersión, el cliente o uno pues como empresario genera como ciertos drivers o ciertos caminos para crear esos análogos. No sé, alguna película que vieron en algún momento y que les gustó, les impactó, o algún libro que leyeron, o una época que les guste, termina siendo el punto de inspiración para la marca y que termina llevando un poco como de ese ADN o de esa esencia. Es también muy clave ahí. Exacto. Ahorita más adelante hay una diapositiva donde hay como una guía de qué analogías utilizamos nosotros regularmente para que ustedes también hagan ese ejercicio creativo. Y ahí digamos que es un poquitico llevar a la mente a salirse de lo convencional, pero es un ejercicio muy bacano porque cuando uno piensa en otros territorios es donde empieza a encontrar otros caminos que no se hubiera planteado si se hubiera quedado en el territorio típico, tradicional. Entonces, bueno, entonces digamos que acá algunas recomendaciones para prepararse para una buena inversión, sea que la hagan ustedes mismos o que la hagan también en un proceso con alguna empresa, piensen muy bien en la idea, ¿cierto? Si hay algún antecedente clave. Digamos que aunque existen chispazos, muchas veces las ideas surgen o por una necesidad que uno mismo tuvo o por un comentario que uno escuchó, por algo que uno está percibiendo en el momento, en el contexto, en la coyuntura de la vida. Muchas veces ahí salen las ideas y a raíz digamos que esos antecedentes, muchas veces determinan también elementos de comunicación de marca. La identidad, también piensen qué los hace especiales, por qué razón los van a preferir, que digamos que ese es también el cliché cuando hablábamos de esas propuestas de valor, que siempre es como listo, ¿qué te diferencia de la competencia? Piensen en ustedes qué los hace únicos como personas y qué de eso le pueden inyectar también a sus proyectos. Y solamente el hecho de que ustedes estén dentro del proyecto ya hace diferente ese proyecto al de alguien más. Entonces uno ahí puede empezar a otorgarle atributos a la marca que empiezan a darle esa distinción. El propósito, lo que les decía, piensen bien en la razón de existir. En la parte de empatía, piensen en el perfil del consumidor que sueñan, cómo es y cómo se comporta, pónganse mucho en los zapatos de él, también en los zapatos de sus empleados. ¿Qué se sueñan ustedes que digan los empleados cuando les pregunten, veo, ¿dónde trabajas? Que se quejen, que vendan su empresa hasta en una reunión social porque simplemente les apasiona y vibran con ello. Piensen muy bien en eso y cómo lograr ese tipo de respuestas de todo ese tipo de personas que rodean a la marca. Y lo de la referenciación que les decíamos, inspirarse mucho en cosas que también existen, que es completamente válido, siempre y cuando uno no se quede en la inspiración y que se vuelva una copia, sino que eso catapulte otro camino o se fusione con otras inspiraciones y termine uno haciendo ahí un Frankenstein interesante de su propio camino. Bueno, Sebas, ahí te quisiera hacer un comentario y también como una invitación a todos con lo que estás hablando del taller de inmersión. Y es que veo que, digamos, es tan importante que se definan todas estas cosas que finalmente tú vas a comunicar a tus clientes, a tu comunidad, pero que se definan en equipo y que los puedas compartir con cada persona que va a ser parte de tu proyecto, porque pasa tantas veces que tienes clarísimo lo que le quieres comunicar al cliente y las personas que te rodean, que están trabajando todos los días con tu marca, no tienen ni idea cuál es ese propósito o todos tienen una imagen o una personalidad de la marca totalmente diferente. Entonces, digamos que este tema de la inmersión también es algo de alinearse como equipo en torno a una misma identidad para que luego cuando salgas y cada una de esas personas se convierta en ese punto de interacción, se pueda convertir en una imagen muy coherente y sea mucho más exponencial, con mucho más impacto todo lo que generas desde ahí. Me parece valiosísimo que eso pase y la invitación es que en ese punto todos, digamos, las personas que están acá, que muchos van a salir al mercado, tengan en cuenta y presente si las personas que están en sus equipos sí entienden su marca como ustedes las están entendiendo a partir de estos tips y tags
que les están dando Pipe y Sebas acá. Sí, total, incluso no solamente compartírselo, sino involucrarlos. Pues digamos que mira que muchas veces en muchos talleres de inmersión los clientes nos preguntan, listo, y voy yo solo, ¿con quién voy? Nosotros dijimos, o sea, si tenés a alguien, familiar, amigo, lo que sea, que represente a alguien de ese segmento, que haga parte de esto, que consideras que tiene muy buenas ideas, involucrémoslos en el proceso, porque es que uno no se imagina la gente que tiene en la cabeza y simplemente una idea puede desviar positivamente una estrategia y convertirse en realmente un factor diferenciador. Entonces, no solamente compartirlos, sino involucrarlos, porque hay otra cosa muy importante de él, y es que cuando uno cuando uno establece un modelo de negocio, traza esa estrategia, no quiere decir que sea inamovible y que eso está escrito sobre piedra. De hecho, también de nuestra experiencia como emprendedores en estos 10 años, el modelo de negocio de Hobby, aunque siempre hemos tenido la claridad de que queremos ser especialistas en marca y hemos trabajado a través de los años para volvernos especialistas y reconocidos por eso, ha ido migrando y hemos ido evolucionando el modelo, esos puntos de contacto que les decimos los revisamos constantemente. Les decimos, listo, cuando llega alguien acá a desayunar, ¿qué desayuno le damos? ¿Qué más le ofrecemos? Aparte de tinto y agua, ¿qué más hay? O sea, que sientan realmente que es lo que estábamos esperando y que nosotros también disfrutamos de ese momento, que no es, digamos, como una obligación. Entonces, y eso pasa desde Pipe hasta Sebas y hasta Carlos, Nicolás y Andrés y hasta Astrid, como les decía ahorita. O sea, todos comparten esa filosofía. Entonces, casi que cuando llega un cliente se sabe cómo saludarlo y se sabe más o menos qué queremos que sienta cuando está en el espacio. Entonces, eso es súper valioso. Eso catapulta y fortalece cualquier estrategia. Bueno, entonces y acá también como otros tipsitos adicionales que tienen que ver mucho con lo que estábamos hablando, piensen que siempre detrás de una marca hay personas, siempre hay personas. Desde el que sube los comunicados en redes, hasta el que se imagina la estrategia, hasta el que va ya a los domicilios. Entonces las marcas están guiadas por las emociones. Aprovechemos que tenemos personas dentro de los equipos, veamos las emociones que logramos en ellos y que la marca logra en ellos desde sus diferentes roles, y todo eso se puede volver también herramientas de comunicación. Seamos útiles, aportemos realmente de lo que hacemos. Lo que les decía, todos somos diferentes, así hagamos lo mismo, somos todos distintos y eso hace que tengamos, desde ahí empieza la identidad. El compromiso, digamos que en esta parte el emprendimiento se ha vuelto una moda también, y digamos que no estamos en contra de eso. De hecho, me parece una nota pues que todo el mundo esté en pro de pensar cómo cambia y transforma su realidad, qué negocio crea, pero realmente se vende mucho la parte bonita del emprendimiento, y no es que haya una parte fea, sino que hay una parte que es un compromiso súper poderoso con lo que uno hace. Entonces no es solamente, digamos, salir a hacer plata y salir a cumplir sus sueños, sino lo mismo, cumplir los sueños de las personas que me apoyan en el equipo, que todos vayamos alcanzando los sueños juntos, que los clientes de nosotros alcancen sus sueños. Todo ese tipo de cosas está muy arraigado de ideales muy profundos, y ahí se logran marcas muy poderosas. Eso hace que empaticemos y finalmente fidelicemos, porque nos nace. Lo que hacemos nos nace. Entonces, digamos que en esa parte del taller de inmersión es invitarlos a navegar por esas 6 preguntas, como les decíamos, a navegar por cada uno de esos territorios, a profundizar bastante para tener un montón de insumos, un montón de herramientas, un montón de palabras literalmente, que uno ya en la fase 2, cuando ya se pone en ese mood de creación y de coger toda esa información que recolectó y convertirla en un concepto, ya tenga caminos alternativos que recorrer y pueda empezar entonces a crear esa identidad diferenciadora. Entonces, en esa fase 2, que es donde nosotros realizamos sesiones creativas de exploración, que como les decía, nos sentamos pues los 5 diseñadores a revisar toda esa información que recolectamos en el taller de inmersión, establecemos esa estrategia de comunicación a raíz del qué, el cómo, el por qué, desarrollamos algunos insights, que los insights no son más, para nosotros, no son más que frases célebres, que incluso muchas veces las personas que están detrás de los negocios dicen y no son conscientes de que los dicen. Que por eso también es muy bacano que, por ejemplo, esos talleres de inmersión, si van a hacer un ejercicio con amigos o con familia, no den por sentado
que todo lo que se dice ya se sabe. O sea, si cogen una idea por ahí en el aire que les parece interesante, anótenla. Ese puede convertirse en el eslogan de marca de la marca de ustedes. Si alguien habló de un dolor posible que tiene el consumidor en alguno de esos puntos de contacto, anótenlo. Ese puede ser un punto diferenciador si ustedes logran revertir ese dolor en una satisfacción. Entonces, digamos que eso es lo que hacemos nosotros en un taller de inmersión. Somos unas esponjas ahí recolectando información, confrontando, y ahí digamos que empezamos un poquitico a trabajar en por dónde creemos que se puede ir la marca, pero esa fase es solamente de recolección de información. Entre más información recolecten, mucho mejor, pero también de calidad. Digamos que no se vuelva pues como hacer una enciclopedia de cosas que después no van a poder ni leer, sino ser también muy certeros pues como en ese filtro. Entonces ahí es donde establecemos incluso tácticas, que las tácticas son algo que pasa muy bacano en esos talleres de inmersión, y es que empiezan a salir ideas incluso de cosas que ni hobby hace, ni los clientes hacen, pero que se puede buscar un proveedor que las haga y que seguramente eso va a reforzar la estrategia de comunicación de la marca. Entonces, no sé, no me acuerdo pues de algún ejemplo de, bueno, o ahorita de pronto con el caso que vamos a ver, les comentaba de una táctica que surgió en un taller de inmersión y que nosotros terminamos ejecutando. Después viene la parte de identidad verbal, que es en la que va a profundizar Pipe ahorita, que es súper importante, incluso tiene un componente legal muy relevante dentro de esa fase de creación de identidad verbal, luego identidad gráfica y luego todos los recursos de la marca que van desde piezas de papelería hasta empaques, web o otro tipo de recursos que acá, digamos, nombramos los que desarrollamos nosotros en Hobby, pero realmente un recurso de marca también es el equipo de trabajo, una máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entonces acá vamos a la parte de analogías. Entonces, miren que ya pasamos por el taller de inversión, ya estamos en la parte de sesiones creativas. Acá es entonces donde nos sentamos los 5 y empezamos a decir, listo, estamos haciendo, vuelvo y cojo el caso del cementerio. Entonces, si ese cementerio, de acuerdo a todo lo que nos compartió el cliente, a todo lo que nos comunicó de su personalidad, se puede anclar en una época de la humanidad. O sea, puede tener un eje temático y un concepto que está anclado en una época. Puede ser un cementerio inspirado en el París de los años 60, porque va a ser un cementerio súper elegante, con unos detalles arquitectónicos muy distintivos, o va a ser más un cementerio de esta época, o de pronto la época no es muy relevante. Entonces así empezamos a descartar esos caminos analógicos. Y esta es la que también les queríamos compartir para que ustedes hagan ese ejercicio. Entonces, si mi marca estuviera en una época, ¿cuál es la época más coherente? Los 90, del futuro, el arte rupestre que ya es por allá súper ancestral antes de Cristo. O sea, ¿qué de esas épocas puede otorgarme recursos lingüísticos, visuales, todo ese de texturas, un montón de recursos que puedan anclar a mi marca en un territorio claro? O lo puedo representar en un animal o en un personaje. Entonces, no sé, así como Lacoste termina siendo el cocodrilo por un montón de elementos que incluso creo que tiene que ver con una afición del dueño, que Pipe se sabe más la historia que yo. Uno también puede terminar representando su marca en algún animal que tenga ese atributo, bien sea por poderoso, bien sea por habilidoso, o por la estética misma del animal, o por lo que simbólicamente expresa ese animal en alguna cultura o en algún contexto. Lo mismo con personajes. También uno puede recrear personajes imaginarios, pero también otorgándole ciertos atributos que uno quiere que se distingan en esa personalidad de la marca, con un objeto. Sí, también un objeto puede llegar a hacer una buena comparación de la utilidad de la marca. O sea, si una marca tiene una utilidad puntual y no sé, me puedo referenciar en una catapulta, porque resulta que es que acá catapultamos las ideas no sé, a la luna, algo así. Entonces pues empiezo a ver un montón de cosas desde lo lingüístico que empiezan a decirme luna, catapulta, y empiezo a ver de pronto ahí desde un nombre o desde un logotipo también qué recursos puedo llegar a graficar. Lugares. Hay muchas marcas que nosotros referenciamos en lugares. De hecho, en este momento estamos en un proyecto muy bacano de una floristería que está inspirada también en París, pero no digamos París en general,
sino en los cafés parisinos y en las floristerías parisinas, que tienen un tema arquitectónico muy puntual, un tema tipográfico, un tema de experiencia dentro de los sitios muy puntual y dentro de lo que sucede en los barrios parisinos. Entonces uno empieza a investigar sobre eso y ahí empieza a encontrar un montón de recursos. Una tendencia artística también. Por ejemplo, para esa floristería exploramos el Art Nouveau, el Art Deco, que también eran muy propios del París de la época que nosotros queríamos rescatar, y empezamos a ver ahí qué elementos visuales y conceptuales podían aportarle a la marca. O un movimiento social. También hay una marca de cervezas que está próxima a salir, que es súper bacana, se llama Cábala, y miren que de hecho el nombre salió de cuando hicimos esta sesión de analogía, de inspirarnos en movimientos sociales. Entonces, cuando el cliente nos decía que iba a desarrollar una serie de bebidas alternativas, cuando dijo la palabra alternativa, nosotros de una la cogimos por otro lado y pensamos en esas, ¿cómo se llama? Ideologías. Sí, pero también en esos estilos urbanos, pues En los movimientos urbanos de los 60 que, digamos, tenían mucho como de contracultura. exacto, de contracultura y todo ese tipo de cosas, y empezamos a decir, listo, ¿qué los unifica? Que todos tienen como una cábala, todos creen en algo demasiado poderoso y casi que le asignan poderes divinos a algunos elementos cuando van a hacer algún, pues cuando van a salir al ruedo, cuando van a salir a la calle, cuando van a hablar a una persona, cuando van a hacer cualquier cosa, los ritos, digamos, que fue lo que los empezó a unificar. Y empezamos a ver que tomar cerveza también era un rito social, era un ritual social. Entonces empezamos a decir que la cerveza se podría convertir en esa cábala. Entonces la botella tiene una forma especial, las tapas de la cerveza se coleccionan como amuletos, y empezamos ahí a navegar por un montón de caminos en los que ya nunca pensábamos en la cerveza, sino que pensábamos era en la pata de conejo, en los dedos cruzados, en el trébol de 4 hojas, en un montón de cosas que enriquecían el discurso de la marca y toda esa personalidad. Entonces acá sí, ya Pipe les va a empezar a hablar un poco de la parte de naming, y empezamos a introducir un caso en el que ya empiezan a ver como todos estos fundamentos aplicados, que la primera fase, digamos, después de esa sesión creativa en Hobby, es la identidad verbal. Por ahí es por donde empieza una marca a cobrar vida. Entonces, si quiere arranque Pipe contando un poquitico sobre el tema de naming. De una, incluso ahorita en el chat habían preguntado que qué era el naming y Sara Peña había respondido que es el proceso para escoger el nombre de una marca. Es correcto, eso es lo que es el naming. El naming como tal es como la metodología para encontrar o hallar ese nombre que quiero para mi marca, que finalmente va a ser, digamos, como esa palabra que va a conectar con mi usuario, pues con las personas a las que les quiero llegar. Digamos que nosotros dentro del proceso de nombre, que es una parte que me encargo yo como parte de esas funciones en Hobby, digamos que si les digo que hay una receta, pues como tal no existe. Hay método, hay formas de investigar, hay formas de crear, hay caminos que uno puede abrir. Sebas nos acaba de exponer una parte muy importante del proceso, que son las analogías. Las analogías son muy buenas porque uno a partir de las analogías empieza a abrir caminos que no están o que van en contravía o que van en una sonoridad más evocativa a lo que puede ser la marca, ¿cierto? Que se vuelve más conceptual, más abstracto, que también empieza a surgir un poco de historia y empezar a meter mucho contenido. Entonces, ahorita cuando exponía el tema de Cábala, pues digamos que nosotros, digamos que el equivalente a Cábala era como el tema de los agüeros, pero funcionalmente nos parecía que Cábala era más, le otorgaba un poder más importante por la palabra. Entonces, digamos que uno ahí empieza a relacionar caminos que no tienen que ver con cerveza, sino que tienen que ver como con un estilo de vida, que tienen que ver con un contenido, con algo más evocativo, que empieza a otorgarle muchos atributos adicionales. Entonces, digamos que más allá de un secreto o una receta, es que hay que tener método. De los tips que les puedo dar para los que se meten en este cuento y crean los nombres de sus compañías, es que traten de ser lo menos descriptivo posible,
aunque es una posición válida para uno crear, pero es, digamos, algo que ahorita le explicaré con el tema legal, que es importante, pero traten de ser lo más evocativos, lo más conceptuales, de irse por otros caminos que sientan que tiene significado para el consumidor, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de la experiencia que hemos tenido, hemos visto que si uno hace un checklist de qué es un buen nombre, pues aparecen muchos ítems, más de 10 yo creo, pero para nosotros, digamos que es muy importante, o dentro de esos dos más importantes, es que el nombre tenga un significado, que te evoque algo y que se pueda registrar. Nosotros digamos que la parte de registro que Seba la toca ahorita, que es la parte de validación legal, es muy importante. Ahora me detengo un poquito en eso, pero si un nombre no se puede registrar como marca, pues digamos que no vale la pena invertir, digamos, en lo que sigue posterior a eso, porque digamos, ese activo es muy importante para proteger, digamos, todo el conjunto, ¿cierto? Eso es muy, muy importante. Aquí nosotros digamos que dentro de esos fundamentos de un buen nombre, que como les decía son muchos, pero finalmente hay unos que son también muy relevantes, encontramos que pues un buen nombre tiene que ser legible porque las letras y la forma en las que se usen pueden facilitar o cortar la buena pronunciación. Incluso acá, pues digamos que esa parte de legibilidad es muy clave. Hay muchos mitos que nosotros consideramos que se pueden romper, que dicen que un nombre es mejor si es corto, si es largo, ese tipo de cosas. Digamos que nosotros creemos más en el significado, en el poder de la palabra, en que se pueda decir fácilmente, obviamente, para el consumidor que quiero, si es en inglés, si es en español, si es en inglés, en español, si tiene alguna formación a través de dos conceptos y resulta una palabra más conceptual, más arbitraria o más inventada, por decirlo así. Entonces hay que tener como en cuenta todo eso a la hora, sobre todo del consumidor, del que me va a leer, ¿cierto? Pero es muy importante esa parte de legibilidad. Aquí nosotros no creemos entonces en que sea corto o largo, sino que funcione. Que sea sonoro, que al pronunciarlo debe ser fonéticamente poderoso y fácil de entender. Digamos que eso es un atributo también de los que tiene, pues, digamos, un buen nombre, que sea evocativo, que era algo que les tocaba ahorita iniciando. A través de un nombre se pueden transmitir ideas, sueños y sensaciones. Digamos que Sebas dio un concepto muy bacano con el tema de la catapulta. Si yo quiero impulsar, llevar a otro nivel ideas o lanzarlas al otro lado, lo que sea, una catapulta es un buen nombre, pues un buen nombre, un buen concepto, pero también se puede convertir en un buen nombre. Entonces es pensar como en eso, que el negocio te está guiando, ¿cierto? Lo que vos querés transmitir con esa palabra. Ahí empieza uno a explorar nuevos caminos. Que sea versátil, úsalo en un contexto típico en el que va a participar. Digamos que nosotros, esto es como una forma de nosotros empezar a ejercitar también la palabra con nuestros consumidores y con los mismos usuarios. Digamos que uno puede evaluar cómo es un buen nombre cuando contesta un teléfono, cuando se presenta, que al otro lado de la línea me entiendan de qué se trata lo que les estoy hablando. Pero a veces también es algo que se puede romper. Digamos que nosotros como hobby, desde el principio supimos que era un buen nombre, que era muy universal como palabra, que nos encantaba como equipo, pero sabemos que hobby también tiene dos maneras también de escribirse. Finalmente uno también decide y está en esa convicción de uno creer en la palabra y de cómo lo va manejando si hay, digamos, como dificultades. Pero digamos que como ejercicio es bueno que ustedes hagan ese tipo de ensayos de cómo suena, de cómo se escucha, de cómo me presento, para evaluar también esa usabilidad de la palabra. El tema de originalidad, pues entre menos descriptivo sea dentro del segmento, más diferenciador será. Lo que les decía, digamos que dentro de la parte legal, los nombres descriptivos a veces son más complejos de registrar. Por un ejemplo exacto. Un ejemplo, por ejemplo, si voy a montar una panadería, pues lo ideal no es llamarme panes y algo más o panes y panes, porque digamos me estoy apropiando de una palabra que hace parte del negocio, pues, o de la industria.
Entonces, digamos que dentro del segmento no me voy a diferenciar. Seguramente hay muchos que recurren a ese tipo de palabras, entonces digamos que no es lo ideal. Si quiero, digamos, diferenciarme dentro de ese segmento, tengo que evocar otro tipo de sensaciones, otro tipo de palabras a través de otras cosas que surgen alrededor de esa panadería. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de La Miguería, que es una marca que rediseñamos hace 7 años y que, digamos, tomamos como base, o por lo menos acá en Antioquia, en el contexto antioqueño, que era donde se iba a dividir la palabra, y creo que en Colombia también es algo conocido, pero las migas, que es lo que uno, es el ripio que deja uno cuando se come un buen pan, queríamos evocar esa sensación, que es tan bueno, tan delicioso, que simplemente quedan las migas. Entonces ahí me apropié de algo del producto, pero lo llevé a otro, digamos, a otro nivel. Y finalmente, que sea acertado, es importante analizar las posibles connotaciones negativas o positivas que pueda tener un contexto. Esto, digamos que es parte también como de esa investigación. A veces uno se inventa una palabra que, digamos, puede sonar a nada, pero en el país o en otra región del país o fuera de él, si mi idea es globalizar la marca, que no vaya a tener una connotación negativa, que esa palabra no signifique algo grosero, algo feo en otra cultura, es muy importante. Entonces, ahí como 6 puntos o fundamentos claves para a la hora de escoger, digamos, un buen nombre de marca. Incluso eso de los contextos también va a la parte ya gráfica, a utilizar símbolos. Recuerden que hay muchos símbolos religiosos, ideológicos, que pueden evocar épocas o situaciones no muy agradables para ciertos segmentos o ciertos contextos. Entonces, saber también dónde y cómo utilizar esos recursos, porque no quiere decir tampoco pues que no se deban usar. Esta parte acá, Pipe, que era la de Ujú. la de que Para hemos tener aprendido esa parte también en el legal. camino, sí. Ajá. Sí, ahí esa parte, hay otros aspectos para tener en cuenta, digamos, dentro de esas validaciones que uno hace con la palabra, con el nombre que uno quiere elegir, pues digamos que nosotros es fundamental para Hobby la parte legal. Esa parte de validación legal de los nombres en la superintendencia o en las entidades por fuera de Colombia, donde se vaya a registrar la marca, es demasiado clave. Ahí las marcas se protegen pues acá en Colombia, en la Superintendencia de Industria y Comercio, no en la Cámara de Comercio. Cuando ustedes vean un logo que tiene una R al lado o un TM al lado del logo, es porque está protegida la marca. Nadie más en ese segmento puede utilizar esa palabra. Es sumamente clave esa parte legal, que ustedes con sus emprendimientos, con sus empresas, hagan esa validación. Lo pueden hacer con un abogado, incluso abrimos la puerta para que si tienen alguna inquietud con eso, tenemos un equipo también de abogados que nos ayuda con toda esa parte, pero es súper importante para que ustedes puedan proteger ese activo. Se vuelve un activo clave de la marca. Eh, Cuando crezcan, que esa es la idea de todos, que sean súper exitosos, esa marca, como la ven con Coca-Cola, como la ven con Apple, como la ven con Nike, con Adidas, es súper importante a la hora de hacer una transacción, porque ese activo ya tiene y cobra un valor. Entonces, ahí la parte legal, siempre validen que esos nombres se puedan registrar como marca. Incluso yo ahí meto la cucharada, Pipe, nosotros insistimos mucho en ese punto porque, porque digamos que hay una gran cantidad de proyectos que hemos desarrollado nosotros al interior de Hobby, que son casos de marcas que se ven obligados a rediseñarse y termina convirtiéndose en una oportunidad, pero en el momento preciso se ven obligados a rediseñarse porque no se registraron como marca. No tuvieron eso presente, entonces digamos que por lo menos en el contexto colombiano uno puede salir con una marca al mercado sin registrarse, pero corre varios riesgos. Uno es que si no existe nada igual, pues uno alcanza, ojalá, a posicionarse, a hacer un buen nombre y alguien más se apropia de eso y no importa si uno lleva 10 años utilizándola y comercializándola, si la otra persona la registra, se hace dueño de esa marca y después me toca comprársela o cambiar de nombre o lo que sea, esa es una. O la otra es yo salir con una marca que ya existe en el mercado
y que yo sufra también de una demanda o de cualquier problema legal por estar utilizando inadecuadamente una marca que ya existe y puede existir en Barranquilla y yo estando en Medellín. Las marcas en este caso se protegen a nivel nacional, pues territorial. Entonces, esos son como grandes riesgos, aparte de que a la hora de uno vender su negocio, de ir a levantar en una ronda de inversión, fondos, todo ese tipo de cosas, el hecho de no tener una marca registrada pesa, porque finalmente la marca o el logotipo también es elemento marcario que se empieza a posicionar y que finalmente se puede licenciar, franquiciar, se pueden hacer un montón de juegos comerciales con la marca, que si no está registrada, no protegiste ningún activo en ese sentido. Entonces, eso como un elemento muy importante, pues. Ahí también es muy importante googlearlo, ¿cierto? En los buscadores pues, que conocemos, buscar la palabra, que de pronto no esté en el segmento, digamos que siempre vale la pena. Las ideas buenas se le ocurren también a mucha gente en el mundo. Uno a veces también puede coincidir en un mismo nombre, una misma idea con otra gente del mundo, pues son casualidades. Incluso porque muchas veces un recurso de nombre puede ser una palabra de uso social. Pues, por ejemplo, cábala es una palabra que no es inventada, es un recurso que tomamos conceptual para esta marca de cervezas, pero que cábala lo puede usar otra persona, ¿cierto? Lo importante es no compartir en el segmento o en la clase en la que uno se va a registrar. Pero obviamente, dentro de los nombres y la gama de nombres que uno puede hacer, puedes hacerlo inventado, puedes recurrir a una palabra conceptual. Se va ahorita también con el tema de catapulta, también es de uso social, hobby es de uso social, pero digamos que para una agencia de diseño es más arbitrario o más conceptual. Entonces ahí es muy importante pues googlearlo, que no haya algo como parecido. El tema del dominio es algo que también es un punto que uno puede romper muchas veces, pues nosotros no descartamos un buen nombre porque el dominio no esté, ¿cierto? Hay clientes que son más exigentes, digamos, en tener un .com o un .co, digamos, la palabrita limpia. Nosotros soñaríamos con tener hobby.com o hobby.co, lastimosamente son dominios muy costosos, pero optamos por llamarnos somoshobby.com. Digamos que son alternativas que se pueden crear, digamos, como para darle viabilidad a tu nombre. Depende también mucho del negocio y el segmento en el que esté, pero digamos lo ideal es uno ser más flexible, digamos, en esta parte del dominio, ¿cierto? Uno acá... Esa también es una herramienta para hacer lo que se llama como blindaje de marca, que de hecho todo esto pues es blindaje de marca, esos 4 puntos. Que blindaje de marca es blindaje a nivel legal, blindaje a nivel comercial también. Por ejemplo, cuando uno compra un dominio, uno suele irse también por el .com, pero si puede comprar de una vez el .co y el .com.co en el caso de Colombia, o los que consideren necesarios, háganlo. Porque digamos que y sobre todo en el mundo digital, que se está proliferando tanto el tema de sitios web y este tipo de recursos, pues entre más pueda tener uno protegido el nivel de acceso que alguien externo tiene a un nombre similar a uno en ese mundo digital, pues muchísimo mejor. Entonces ahí también se puede hacer eso como una estrategia de blindaje de marca, pues no es tampoco que salgan a comprar 1 millón de dominios, pero por lo menos los fundamentales es bueno que uno proteja la marca a ese nivel. Y otra cosa es que el dominio no te protege la marca, simplemente es un recurso pues que tiene para blindarse, pero no te protege pues como tal la marca. Digamos que nosotros nos recomendamos descartar buenos nombres por dominios inviables porque se puede flexibilizar, pero si es fundamental dentro del modelo de negocio, digamos que uno sí debería tener pues esa búsqueda guiada para que tenga uno de los dominios pues limpios. Y el tema de redes sociales, digamos que es algo parecido. Lo ideal es blindar pues la marca en estos canales, pero si uno lo quiere viabilizar también digamos que lo puede conjugar o buscarle pues una flexibilidad. Bueno, entonces ahora les vamos a mostrar que esta ya es la parte donde se tangibiliza todo a través de un caso de éxito, cómo se unen todas estas fases que les hemos mostrado hasta el momento, que son la fase 1 y la fase 2, en un caso real que es Bosco,
que no sé si muchos lo conocerán. Bosco es un hotel que queda en Guatapé, que Guatapé también es pues una región acá cercana a Medellín, en la que tiene un embalse y es un espacio pues natural súper bacano. Bosco, cuando llegó a nosotros, llegaron pues eso es una empresa familiar, llegaron todos los hermanos Ramírez a contarnos que querían, pues que tenían un lote allá en Guatapé, que querían desarrollar un hotel, pero no un hotel convencional, que de hecho querían que las personas se alojaran en unas carpas que se llaman cúpulas geodésicas, que era un nuevo estilo que se estaba imponiendo hace más o menos 3 años por estos lados. En Europa ya llevaba más tiempo, que era el glamping, que ahora hay muchos glampings, y básicamente llegaban con esa idea de que la gente se desconectara en un espacio lleno de vegetación nativa, mínimamente intervenido desde lo arquitectónico y que la gente pudiera recorrerlo. O sea, no es un hotel en el que uno llega a un edificio como es lo usual, sino que uno llega a un territorio, a un espacio. Y digamos que ahí empezamos entonces a hablar, a hacer esas analogías nosotros y empezamos a decir, listo, si no es un hotel, si no es un edificio, esto realmente puede ser un hábitat. Y como ese hábitat tiene pura vegetación nativa y es casi que virgen, digamos, en su intervención y en su adaptación, hablemos de que es un hábitat nativo, no es un hotel, es un hábitat nativo y yo voy a alojarme en ese hábitat nativo. Pero entonces no voy a ser simplemente un huésped. Si realmente hay vegetación nativa, si yo puedo recorrerlo, si yo puedo elegir a qué parte del hotel o del hábitat voy, cumplo más un rol como explorador. Y ahí fue donde empezamos a atar cabos y a unir y a ver esas analogías, y fue donde en esos territorios o lugares empezamos a decir, listo, pensemos en la época de la exploración botánica, cuando hacían todas esas expediciones que se iban con bitácoras en la mano a documentar qué nuevas especies botánicas se encontraban, qué nuevas especies de fauna y de flora, todos esos exploradores que se desconectaban del mundo para sumergirse allá en ese hábitat. Eso vamos a tratar de hacer con los huéspedes en Bosco. Entonces no los vamos a denominar como huéspedes, los vamos a denominar como exploradores. Y sería muy raro que un explorador se aloje en una cúpula geodésica. Eso suena demasiado técnico para un lugar tan orgánico. Entonces, ¿por qué no rebautizamos esos espacios, que es donde todo va a suceder la magia? Y ahí fue donde, entre todas las búsquedas, llegamos a la palabra mushroom, que sirvió perfecto para bautizar esas cúpulas, porque literal parecen unos hongos saliendo del bosque. Entonces el nombre pues en inglés funcionaba perfecto, aparte de que terminaba en room, entonces tenía esa doble funcionalidad, que miren que ahí también va mucho la importancia del naming. En este caso, entonces ya no son cúpulas, ya no son habitaciones, son mushrooms, y la gente siente literal que está, pues, o cuando lo pronuncia y todo ese carácter evocativo del sitio, siente que está alojada dentro de un hongo. Y de hecho ha pasado algo muy bacano, y es que cuando van los huéspedes y comparten historias en sus redes sociales, o cuando los artículos de prensa que le han hecho a Bosco, siempre hablan de los mushrooms de Bosco. O sea, se volvió ya un elemento fundamental dentro de la comunicación de marca. La gente conoce o los mushrooms de Bosco, pero ya son una parte fundamental dentro de esa comunicación. Entonces, digamos que pasamos de ser un hotel no convencional con unas cúpulas en un lote muy virgen, a ser un hábitat nativo donde llegan exploradores y habitaban en mushrooms. Que ahí es lo mismo, pero el discurso cambia. Así es como presentamos entonces la fase de naming. Que si quieres, Pipe, ahí explicar un poquitico ese pedacito. Digamos que aquí, para retomar un poco como el tema de Bosco, pues digamos como en la parte nominativa, que miren que ahí, como lo explicaba Sebas, la parte verbal no solamente empieza a ser con la marca principal, sino que ahí también podemos extender esa arquitectura verbal en otros puntos. Depende también mucho de la marca y cómo se empieza a dejar, pues, a dejar moldear dentro de la experiencia y lo que queríamos lograr. Digamos que Bosco permitió esa flexibilidad en diferentes puntos de contacto que empezamos a llamar, porque partiendo como ese hábitat nativo, entendimos que el bosque era como el gran eje de todo lo que sucedía, ¿cierto? Ahí estaban los exploradores que habló Sebas, ahí estaban los mushrooms, ahí estaban los guardabosques, que son los botones. Entonces empezamos como a cambiar las cosas, pero entendiendo que el concepto clave
o que una palabra fundamental para nombrar todo el hotel era Bosco, ¿cierto? Y podrá sonar sencillo como que sí, transformaron bosque por Bosco, pero digamos que todo eso tenía una razón de ser por toda esa extensión de arquitectura verbal que nos empezamos a imaginar y toda la experiencia del usuario que nos empezamos a imaginar. Entonces, digamos que en esta parte lo que empezamos a hacer fue jugar con el entorno, jugar con la experiencia, jugar con la parte sensorial, jugar con el mismo hábitat para encontrar esa palabra ideal que iba a representar toda la marca, ¿cierto? Nosotros digamos que en esta parte lo que hacemos es contarle la historia al cliente de por qué nos imaginamos esa palabra, por qué puede ser tan provocadora, tan seductora, tan emotiva para la marca, con todas esas extensiones que podía tener y cómo a partir de ahí él puede tomar esa decisión de decir, efectivamente, esta es una marca que me representa, que evoca lo que quiero transmitir, y sería la ideal para que así se llame, digamos, la compañía, ¿cierto? El espacio. Miren, por ejemplo, acá el caso de nosotros, digamos, como presentamos los dominios y las redes sociales, digamos, lo verde es que está habilitado, pero digamos que Bosco también tuvo esa flexibilidad de denominarse de otra manera en el dominio, ¿cierto? Ellos en dominios están como Bosco Glamping, si no me equivoco, o Bosco Guatapé, que No, flexibilizan pero es en el de Instagram. en el de Instagram. Digamos que acá lo único que tenían limpia la palabra era el .com.co, que es muy buen dominio, pero si ellos querían el .com, pues digamos no estaba y no había algo relacionado con Bosco en temas de glamping o hospedajes, pero lo flexibilizaron con un apellido de marca, ¿cierto? Que ahí, digamos, es como están actualmente en los buscadores. Y ya, digamos, como entendiendo como esa historia, ese significado que me da la palabra y todo lo que me puedo abarcar con él, pasamos a la parte gráfica, que es donde ya se pone, digamos, bonita la cosa, que nosotros le decimos, digamos, donde la parte visual ya se tangibiliza y empezamos a ver ya lo que verdaderamente empieza a transmitir la marca gráfica desde su significado, desde su simbolismo y cómo a través de una exploración, a través de toda esa parte creativa del equipo, donde empezamos a encontrar como los frentes simbólicos, semánticos, de colores, le damos también esa evocación, ese significado poderoso a lo que es la marca y que finalmente va a ser el identificador que se le van a atribuir todos esos rasgos, todas esas cualidades que Sebas, digamos, hablaba al principio, toda esa reputación, que la reputación es súper importante, lo bueno, lo malo que debe hacer la marca, todo se le va a ir a ese identificador, que es una parte de lo que es la marca, ¿cierto? Ahí, como Sebas lo contaba al principio, todo empieza a suceder. Podemos hacer el nombre más bonito, la marca más bonita, pero si un explorador llega al lugar y el guardabosques te trata mal por alguna razón, pues, o tiene un mal servicio contigo, esa experiencia se le va a atribuir al logo. Entonces ahí hay que ser muy, muy cuidadosos con todo, no solamente la parte gráfica, sino la parte de esos intangibles, de ese servicio, de ese buen trato, de los empleados internos, que los empleados internos tienen que respirar ese ADN de la marca, tienen que saber los fundamentos, tienen que saber cuáles son esos valores por los que se construyó la marca, por qué nos llamamos así, por qué estamos defendiendo esto, cuáles son esos propósitos. Y de acuerdo a esa coherencia, que las marcas terminan siendo eso, coherencia, toda esa reputación se va a ver intensificada en la experiencia y obviamente en lo que empieza a sentir hacia la marca. Exacto, entonces miren que pasamos de tener palabras simplemente, o sea, de acá de enfocarnos en la palabra, en cómo suena, en cómo se ven las letras, en todo ese tipo de cosas, no hay logotipo, a empezar a rayar, que esta es una fase interna, que después le llegamos a los clientes con las mejores propuestas, ya digamos que pulidas o finalizadas para salir al mercado, entre comillas. Entonces empezamos a explorar, como decía Pipe, simbologías, empezamos a ver ahí las bondades de cada palabra, las letras tienen una magia impresionante porque es que la morfología de una O versus una K
o versus una B mayúscula, una B grande mayúscula es muy diferente a la de una B minúscula o a la de cualquier otra letra. Entonces muchas veces los caracteres que componen la palabra nos empiezan a guiar por dónde podemos ir. O también el número de letras. Por ejemplo, no sé, Bosco tiene 5 letras, entonces uno empieza a jugar con el equilibrio de la letra S y ver qué cosas puede ver, ve que tiene 2 O, entonces empieza a explorar. Puede que ninguna propuesta termine llegando a eso, como en este caso no sucedió, no nos fuimos ni por las O ni por las S, pero digamos que son como esos caminos que uno empieza a explorar desde lo gráfico también. En el caso de Bosco llegamos a 2 propuestas, en todos los ejercicios de marca que nosotros hacemos siempre trabajamos en 2 propuestas fundamentales, en algunos casos llegamos a una tercera, pero son 2 propuestas fundamentales en las que miren que es la misma esencia, el mismo hábitat nativo, el mismo carácter del explorador, pero desde 2 ópticas un poco distintas, en las que obviamente acá hay una tipografía un poco más elaborada, con una carta de color más cruda, en la que también de todas maneras queríamos resaltar la cúpula, ese mushroom como ese elemento de distinción dentro del espacio, pero jugando con los bucles de la B sin perder la legibilidad de la palabra, que es la parte técnica que nosotros les decíamos. Entonces miren que acá veíamos que la forma redonda del mushroom más la forma redonda de la luna le daban continuidad a estos bucles naturales de una B grande, en la que no había inconveniente en que a futuro solamente esta vez se volvieran el isotipo y el identificador de la marca. Versus esta propuesta en la que entonces ya veíamos un hábitat más boscoso desde lo verde, desde la carta de color, en el que ya fusionábamos la forma de la cúpula con la forma del hábitat que es donde está sumergida esa cúpula, y casi que el isotipo hacía las veces de esa puerta de entrada a ese bosco o a ese hábitat nativo. Entonces miren que por ejemplo acá empieza a ver uno también de tipologías de logotipos. Hay unos que tienen el isotipo enmarcado dentro de la tipografía como este, otros que lo tienen de manera independiente como este. Miren que acá la tipografía no entra en contacto con el símbolo, acá son uno solo. Lo que sí hacemos cuando hacemos estos logos es buscar equilibrio. Entonces, por ejemplo, en este caso elegimos una tipografía de marca en mayúscula, en la que la K era muy particular, y miren que este remate de la K se empalma con este pedacito de acá de este elemento. Entonces, eso digamos que es un detalle imperceptible, y no es que la gente vea, uy, está alineada la K con el palito, pero sino que en su totalidad se ve una forma equilibrada, que la S esté alineada al centro con esto. En esa parte técnica es donde también somos bastante detallistas. Entonces siempre argumentamos el porqué del concepto de la marca, como les decía, en este caso las cúpulas geodésicas más el hábitat nativo, y llegábamos a este gran símbolo. Siempre ponemos las marcas en un contexto, cómo puede llegar a suceder esa marca en la vida real. Acá estamos hablando sobre supuestos porque todavía la marca está en proceso, entonces no se tiene nada todavía tangible de la marca, pero sí sabemos que van a ir viajeros que probablemente tengan cámaras, que va a estar en un hábitat nativo donde puede que haya musgo o vegetación, que va a ser un hotel, entonces va a tener amenities y va a tener ese tipo de recursos, que va a tener una plataforma digital. Entonces, digamos que ahí empieza el cliente a contextualizar la marca, que eso es muy importante a la hora de ustedes juzgar un proceso de marca que ustedes mismos estén haciendo, que estén haciendo con alguien, o cuando alguien más lo juzgue, porque muchas veces llega uno y le pregunta a la tía querida, como tía, ¿qué opinas de este logo? Y la tía lanza un comentario súper subjetivo porque no tiene contexto, no tiene amarre. Entonces va a decir, Bosco, ¿quién es ese? O esa casita, ¿qué es? O empieza a decir un montón de cosas que el consumidor de Bosco probablemente no vaya a decir, porque no es ese segmento al que estamos apuntando, y porque ella tampoco tiene este contexto. Entonces las marcas son de contexto, eso es súper importante. Muy pocas veces las marcas suceden de manera independiente, casi nunca uno se encuentra un logo por ahí tirado sin una frase al lado o una foto al lado o encima de un producto o algo que me dé contexto sobre qué es la marca o qué ofrece. Ahí es donde entonces ya llegamos en este caso a la elección del logo, que fue el que eligió el cliente, y donde ya empezamos a complementarlo con eslogan de marca, que es donde les decíamos nosotros que muchas veces en los talleres de inversión, cuando ustedes dicen esas frases célebres que anotan por ahí, esas frases célebres pueden llegar a ser esa frase que digamos que compacta gran parte de la propuesta de valor o de algún elemento fundamental dentro de la marca, que en este caso era ese hábitat nativo. Entonces, cuando ya hablamos de Bosco hábitat nativo, no decimos por ningún lado que es un hotel ni que es un glamping,
pero solamente por la gráfica, por la esencia, por la estética, da la sensación de que es un glamping, o sea, de que es un hotel de lujo, de que es un espacio que yo puedo habitar, de que es un espacio que puedo ir a conocer y a recorrer. Y eso ya se empieza a complementar con piezas y recursos gráficos que vuelven y le dan más contexto a la marca. Entonces, desde una tarjeta personal hasta cómo llegan los correos o cómo es el menú en el restaurante, en el mushroom, en el que ya uno empieza incluso a ver materiales también que empiecen a jugar también con ese carácter orgánico de la marca. Y llegamos a esta pieza, que esta era de esas tácticas que les decía ahorita, que les queríamos poner de ejemplo, y es que en ese taller de inversión que tuvimos con el cliente, empezamos a ver y a comparar la experiencia que se vive en un hotel convencional, en el que un check-in casi siempre se hace rápido posible para uno poder irse para la habitación, no hay mucho de mágico en un check-in en muchos lugares. Entonces nosotros acá decíamos, listo, si acá no vamos a llegar a un edificio, sino a un hábitat nativo y me va a recibir un guardabosques, ese check-in tiene que durar un rato, que en este caso en Bosco dura por lo menos 12 minutos. Imagínense uno, en un check-in le dicen que va a durar 12 minutos y se enloquece uno, pero cuando uno llega allá y el check-in es que te dan la bienvenida, te exfolian las manos con un café, un exfoliante de café con aroma de menta, después te entregan una bitácora de viaje, de ese viaje que vas a vivir mientras estás en Bosco, y te dicen que vos sos un explorador y que te invitan a recorrer todo ese hábitat nativo y a ir a tu mushroom, a alojarte y a vivir toda esa experiencia. Digamos que ya el discurso cambia y desde ese momento te desconectan. Entonces esta es literal una bitácora que se le entrega a los huéspedes cada vez que llegan, es una pieza de lujo, de colección, es un recordatorio también de Bosco, para que ellos se recuerden que estuvieron allá, que vivieron un momento de sus vidas allá, y que incluso tiene un espacio de bitácora de hojas en blanco para que la gente recopile ahí parte de su experiencia, sea en un poema, en una foto, en una hoja que se encontró o en lo que encuentren. Entonces, eso, por ejemplo, es un punto de contacto que hace la diferencia versus otros hoteles. Y miren que aparentemente simplemente es un librito, pero está inserto dentro de toda la experiencia, y es un librito que se vuelve un librito coleccionable y un librito que me acuerda que estuve allá con mi esposa en el aniversario, que se vuelve ya un tema emotivo y que empieza a narrar también parte de esa experiencia que se vive en Bosco. Y en ese caso llegamos a otro punto de contacto muy importante, que era la página web. Entonces ahí había que analizar muy bien la usabilidad del sitio, pero también la estética, que yo no solamente pueda reservar, sino que yo reserve viendo y consumiendo la marca. Entonces, desde la tipografía que se usa, hasta la carta de color, hasta la fotografía, cómo se navega, la usabilidad del sitio, la facilidad para pagar, comunicar, digamos, como todas las bondades del espacio. Ese fue, digamos, un punto de contacto muy importante. Y ya después fuimos desarrollando otros puntos de contacto a medida que pasaba el tiempo con Bosco, como estas postales también de colección, que era para ellos de regalar un momento de meditación dentro del espacio, que fueron ideas y tácticas que los mismos clientes van desarrollando para seguir nutriendo esa experiencia de marca dentro del espacio, que todo eso es branding, todo eso es identidad. Y miren, por ejemplo, este detalle. Esta es una pieza súper bacana que terminamos de diseñar casi antes de cuarentena. Y es donde les digo que los modelos de negocio pueden ir migrando y pueden ir evolucionando. Cuando Bosco empezó, recuerdo que en llave con los clientes nosotros decidíamos, listo, es un hotel familiar o es un hotel para parejas, se pueden niños, no se pueden niños, se pueden mascotas o no, y al final dijimos, no es un hotel para parejas, para mayores de 18 años. Y tocamos el tema del transporte, pero en ese momento dijimos, no, pues que cada uno llegue a Bosco, digamos, por sus propios medios y que evalúe como posibilidades, pero con el tiempo se fueron dando cuenta que ese era un dolor del huésped, poder, sobre todo porque venía mucho extranjero, entonces poder ir del hotel a la Piedra del Peñol, poder ir del hotel al pueblo de Guatapé, poderse mover con facilidad, sobre todo un gringo pues que viene sin transporte. Y ahí fue donde dijimos, listo, tomemos el transporte típico de la región, que son estos tuk-tuks, pero convirtámoslo y hagamos una intervención en la que sea un tuk-tuk sofisticado, digno de Bosco, que tenga la filosofía de Bosco, diferente al tuk-tuk tradicional pues, del pueblo. Y ahí fue donde llegamos al Bosco Tuk, que es ese medio de transporte para los huéspedes de Bosco, en el que siguen viviendo la experiencia de estar en Guatapé, en un transporte original, digo, típico de la región, pero sin salirse de Bosco como marca y como hotel. Entonces hasta ahí llega, digamos, la experiencia y los puntos de contacto.
Acá teníamos pues también como otra, lo que pasa es que yo creo que nos alargamos mucho, igual voy a pasar ahí rápidamente y si se quieren quedar y hablando de eso nos dicen. Este es el caso de la amiguería, que este era el logo anterior y lo convertimos en esto. Fue un caso de que llegó a nosotros de rediseño por temas legales, no se podían registrar como marca bajo tradición y repostería, entonces ahí fue donde lo transformamos en la amiguería y eso sufrió también una transformación, digamos que el modelo de negocio sufrió una transformación hasta en los puntos de venta, en los empaques, que era ese punto de contacto fundamental donde la gente entendía que ese pan de queso delicioso era de esta marca y cómo toda esa tradición panadera se lleva hasta en un papel de envoltura o en una tarjeta personal como estas, en las que creamos rodajas pues, de pan que se compartían. Estas eran las tarjetas personales, que son rodajas de pan pues, que se comparten, así como las migas se comparten pues, alrededor de la mesa. O el caso de Moverán, que es una marca que desarrollamos para Bancolombia, Celsius y Sura, en la que era un reto muy grande porque eran 3 compañías gigantes, cada una con su personalidad y cada una queriendo también impregnar algo de su ADN dentro de esta identidad. Esta se lanzó hace un par de meses tal vez, es una iniciativa súper bacana de movilidad eléctrica que pretende transformar toda la movilidad de las ciudades colombianas inicialmente, pero luego trascender. Entonces acá nos enfocamos en el boomerang como ese elemento de movilidad sin fricción que iba y volvía a un mismo punto sin problema, con rapidez, con agilidad, y fue donde creamos este nombre de Moverang, que también incluía la sensación de moverse, de una movilidad divertida, y creamos el símbolo de marca que también se desprende de las letras V y de la letra A. Entonces acá en este caso se creó una arquitectura de marca en la que habían líneas de negocio específicas que dependiendo del tipo de negocio es muy importante definir esa arquitectura de marca. Cómo la marca le habla a un negocio, a una persona o a alguien que está ávido de nuevas energías como la eléctrica, y cada uno tiene la necesidad de la movilidad, pero cada uno la vive de manera distinta. Simplemente se arropan todos bajo la plataforma de Mueran, pero cada uno, digamos, con sus elementos distintos. Entonces ahí también hubo un ejercicio de naming para cada una de las líneas, cómo se llamaba cada una de las líneas y qué significaba. Esto es parte del key visual de cómo se manifiesta pues, la marca también, de esa movilidad sin fricción, de esa movilidad divertida. Entonces, como creamos también los key visuals para que se manifiesten todos esos elementos. Y llegamos entonces hacia la fase 3, que es cuidar y cultivar lo construido, que es donde ya cerramos y entregamos marca, que es donde entregamos un brand book, que ese es el libro o esa biblia de marca, que es muy importante que ustedes también la creen, sea que tienen logotipo o no, vayan creando ese libro de ese ADN, en qué creen, qué defienden, todo ese taller de inversión, las 6 preguntas que vimos al principio, documenten esos elementos y no lo documenten, digamos, solamente como relleno, sino que se lo crean, porque finalmente esa es la Biblia que ustedes le van a compartir a cualquiera que llegue al equipo, sea proveedor, aliado o empleado, para que entienda qué es lo que ustedes defienden y qué es lo que ustedes hacen. Y también se entregan artes finales y producción de impresos, que ahí es donde ya se manifiesta la marca entre esos puntos de contacto. Este es un resumen acá visual de un brand book en donde están todos los elementos del ADN, de la parte técnica del logotipo, carta de color, los colores, qué significado tienen según el contexto en el que la marca está, cómo la marca se manifiesta en sus diferentes piezas y recursos. Entonces es una pieza muy completa para que todo el que interactúe con la marca pues sepa defenderla y aplicarla. Y ya acá como para cerrar, les dejamos pues como algunas... ¿qué será esto? Como aprendizajes que hemos tenido también en el camino. Denle mucha importancia a las palabras, a los conceptos, a las tipologías, que son las formas y de palabras y de imágenes, a la cantidad, cuando hacen una lluvia de ideas, las suficientes como para encontrar buenos caminos. Y en su identidad, piensen en ella como una forma de ver la vida. Eso es la identidad realmente. Por eso les decíamos desde el principio que si ustedes son coherentes y consecuentes con lo que ustedes son dentro de la compañía en la que estén como empleados o como emprendedores, ahí están construyendo identidad y están siendo consecuentes con ustedes mismos, pues no están yendo en contra. Y este consejo le dan mucho. Y cuando hablamos de leer, hablamos de observar. Uno puede leer libros, puede leer películas, puede leer personas, puede leer contextos, puede leer situaciones, pero vuélvanse muy buenos observando lo que pasa en el segmento en el que ustedes van a participar.
todo, desde el consumidor hasta qué pasa en el entorno de trabajo de ustedes, cómo la gente está interpretando los productos, los servicios que ustedes están llevando al mercado. Vuélvanse muy buenos observadores y seguramente ustedes mismos empiezan a sacar conclusiones a raíz de eso. Y no crean mucho en mitos urbanos, o digamos que nosotros los hemos visto como mitos urbanos, el tema de psicología de color. Muchas veces nos han dicho que el rojo da hambre o que el amarillo da hambre, y digamos que aunque en el contexto de comidas puede que sí, o puede que las comidas rápidas lo hayan instaurado así, no necesariamente todos los colores significan lo mismo, porque todos dependen del contexto. O incluso yo podría sacar un restaurante súper sofisticado, rojo, y no por eso tiene que ser comida rápida. Simplemente como se lleve a cabo todo ese contexto y toda su comunicación, puede hacer que yo ese rojo lo interprete como algo distinto. Y recuerden que el rojo en la bandera de Colombia es la sangre que derramaron por nosotros, en Coca-Cola felicidad, y en cualquier otra marca significa cualquier otra cosa. Entonces, por eso les decimos que los colores tienen significado de acuerdo al contexto. Lo de los nombres largos que le decía a Pipe, no necesariamente por ser un nombre largo compuesto es malo, si es una palabra sonora. Por ejemplo, estábamos haciendo un trabajo con un cliente en el que una marca de la competencia se llama Maridos en Alquiler. Es un nombre súper largo, pero cuando uno le hablan de Maridos en Alquiler, se empieza a imaginar una marca muy simpática y muy chévere, que lastimosamente pues no es así. Nos estuvimos referenciando, es una marca que no comunica, por ejemplo, ahí hay poca coherencia entre el nombre y la identidad, pero es un muy buen nombre, lo de Maridos en Alquiler. Lo de esa marca aparece, lo que les decía, no juzguen marcas fuera de contexto, eso da pie a opiniones subjetivas. El logo no es la marca, acuérdense que es la punta del iceberg, es un pedacito. La marca es todo el branding que uno hace a nivel experiencial, visual y gráfico, todo. Y no se registren cuando sean grandes, no corran ese riesgo, cuiden la inversión y valorícenla. Entonces, eso es lo que les queríamos compartir. Finalmente, hagan lo que les dé las ganas. Cuando uno hace lo que le gusta, seguro lo disfruta, así sea duro. Entonces, eso es lo mejor que les podemos compartir nosotros.